Bueno, pues estamos otra vez en una clase de ser o no ser y como estaba diciendo con las que están conectadas ya aquí antes de empezar a grabar, estamos reflexionando sobre conceptos filosóficos, pues muy profundos y que pueden tener muchos puntos de vista y que la verdad no podemos creernos dueños de la verdad, ¿no? O sea, total, ¿no? Sino que a lo mejor cada uno en muchas culturas y en muchas filosofías lo pueden ver desde un punto de vista que aporte, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es como la construcción de un saber ancestral, ¿no? Es todo lo que estamos viendo en este canal es la preservación que antes se hacía en silencio, que se mantenía en secreto de los conocimientos más profundos de la humanidad. ¿Qué pasa? Que ahora están abiertos, que no tiene sentido mantenerlo en secreto porque a la gente no le interesa, ni siquiera a aquellas personas que podrían usarlo más. Estamos ya todos los que podrían usarlo mal ya lo tienen más que claro. Entonces, pues ahora hay que darle oportunidad a los que no sabemos, ¿no? Y por eso se hace la develación, ¿no? A partir de la era de Acuario, que empezó en los años 60. Pues ahí se abre el conocimiento para poder ayudar a la humanidad como en un último aliento, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta vez vamos a hablar de la libertad. Y es interesante porque hablamos antes de la felicidad y la realidad. Y son cosas pues súper abstractas, ¿no? Al fin de cuentas pareciera que se pueden entender de diferentes maneras según quien lo piense, ¿no? Pero tampoco es tan así, ¿no? Porque sí existe un conocimiento, una sabiduría superior. Y a eso nos vamos a enfocar ahora, ¿no? Si no existiera esta sabiduría superior, pues estaríamos siempre como un barco sin vela, ¿no? Sin ancla y sin nada, así en alta mar, totalmente perdidos. Y entonces, pues la divinidad, para que no nos pase eso, pues nos manda eh, gente que tiene conexión con lo divino para que nos expliquen, ¿no? Entonces, esta clase es sobre eso, ¿no? Y todos los conceptos que hemos visto sobre cómo la divinidad, pues nos ayuda a entender estos conceptos, porque realmente, pues aquí viene el asunto, ¿no? Cuando no los hemos entendido, estamos haciendo mal uso o vamos por un lado que no es o nos llevan por el lado que ellos quieran. Y bueno, esto tiene mucho que ver con que nos equivocan a propósito, ¿no? Y que esto es muy importante porque ¿de qué les sirve que no sepamos cosas tan sencillas, ¿no? Obviamente quien no sabe lo que es la felicidad va a estar buscándola donde no es, ¿no? Entonces cualquier persona puede venir a venderte lo que sea con la promesa de que tú vas a encontrar ahí lo que tanto anhelas, ¿no? Porque el alma humana anhela la felicidad, anhela la libertad, anhela conocer la realidad, ¿no? Y curiosamente están entrelazados estos conceptos, porque si tú conoces la realidad, te liberas, ¿no? Y si eres libre, pues eres feliz, ¿no? Entonces, dice en la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, pues es un proceso complicado porque para empezar estamos apegados a lo que no es la realidad. Estamos apegados a nuestras cadenas, totalmente. Es mucho más difícil que una persona renuncie a algo que le hace daño que a algo que le hace bien. Si, por ejemplo, una persona quisiera, eh,
pues progresar en la vida y tuviera que renunciar a algo que le gusta mucho, le costaría un sacrificio, pero terminaría haciendo. En cambio, lo contrario es mucho más difícil. Y en eso lo vemos en nuestros vicios, ¿no? Que tal vez no deberíamos, no sé, fumar, beber mucho alcohol o cualquier otra cosa, incluso lo emocional. También estamos enviciados a los dramas emocionales, ¿no? Porque liberan muchas sustancias dentro de nuestro propio organismo. Entonces nos gusta estar también siempre en un drama emocional, ¿no? Entonces, si tuviéramos que renunciar a esa persona que nos hace sufrir, por ejemplo, en una relación, pues no podemos, se nos complica demasiado, más que renunciar a algo bueno, ¿no? A nuestro postre favorito, por ejemplo. En cambio, bueno, ¿y esto por qué es, no? Porque estamos atados por cadenas mentales y somos esclavos de nuestros pesares, ¿no? Y por esa razón no nos podemos liberar, nos cuesta demasiado. Y es una cosa que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida, el por qué no podemos renunciar a aquello que nos hace sufrir, que nos esclaviza, que nos quita la felicidad. Y es porque no vemos aquellas cosas que la mayoría ve por fuera, ¿no? Siempre es bien fácil decir, estás mal, a decirle a otro que está mal, que nosotros darnos cuenta en qué estamos mal, ¿no? Por regla general todos estamos mal en algo, pero el qué, esa es la cuestión, o sea, son varias cosas, entonces siempre va a haber alguna en la que nosotros, pues, estemos mal, ¿no? Y hay que ver cuáles y cuántos, ¿no? Y cómo poder hacer para salir adelante. Este conocimiento, pues, nos podría llegar a libertar en la forma psicológica, ¿no? Desgraciadamente la humanidad no sabe lo que es la libertad, ¿no? O sea, siempre estamos pensando, por ejemplo, un malcriado, un chico malcriado, piensa que la libertad es dejar la casa de sus padres y hacer lo que se le dé la... Pero en realidad se está haciendo esclavo de sus vicios y ahora va a ser dirigido por otros, porque nunca andan solos, ¿no? Nunca te vas tú a una montaña a estar solo ahí de ermitaño. Simplemente un crío de estos rebeldes se va a ir con amigos y los amigos lo van a dirigir. Siempre hay uno mayor, uno más dominante, etcétera. Nunca es, nunca es verdad que te sales a ser libre, ¿no? Antiguamente, pues las chicas decían eh, que casándose se iban a liberar de sus padres, ¿no? Cuando en realidad pues se buscaban otro pues, otra atadura que era la del matrimonio, y si venían hijos, pues ya ni digas, ¿no? Entonces quiere decir que aquella mujer que está soñando salir de su casa con un marido y tener sus hijos y piensa que se va a liberar, pues no sabe que se va a esclavizar, pero de otra forma, ¿no? Siempre son cosas que nos condicionan, ¿no? ¿Y qué tan libremente elegimos? Pues es un planteamiento totalmente difícil, ¿no? Porque no tenemos suficientes opciones, ¿no? En la película de Matrix, al Neo le, le, le dan a elegir entre una pastilla roja y una pastilla azul. Pero curiosamente nadie se plantea qué pasa si no elige ninguno, ¿no? ¿Qué pasa si no entro en ese juego, ¿no? Y digo, no, pues no quiero ninguna, ¿no? O sea, no me vas a condicionar. Pero el, la elección, la ilusión de elección nos mantiene en cierto lugar que es donde quieren que estemos, ¿no? Entonces siempre nos dicen, tú eliges, o trabajas en esto, o trabajas en esto, o trabajas en... Tenemos tres, cuatro opciones, pero que ya están predeterminadas.
Una, una que no exista, va a ser difícil que se nos ocurra y hasta que se nos ocurra, pues estamos condicionados a las elecciones que hay, ¿no? Y lo mismo sucede con la comida, con la ropa, etcétera. Yo me he preguntado muchas veces qué ropa quisiera ponerme de verdad, porque solo conozco lo que hay, ¿no? Lo que me ofrecen. Y pues buscar otras alternativas siempre es un camino rápido, largo, ¿no? Es un camino que requiere sacrificio y que requiere esfuerzo y es algo que casi en esta sociedad se nos está enseñando lo contrario, ¿no? Hay un libro que se llama La sociedad líquida, no recuerdo ahorita el autor, pero básicamente de eso habla, ¿no? De que lo que tú no quieres ya la manzana, sino un cuadrito donde le chupes y sea el jugo de la manzana y te digan que es lo mismo, ¿no? Por no masticar. Y de hecho, hasta se te hace mucho esfuerzo tener que meterle la cañita o el popote, sino que quieres que incluso sea todavía más fácil y así, ¿no? Todo lo queremos como masticado, ¿no? No queremos ni masticar la manzana. Todo tiene que ser fácil de, de consumir, ¿no? De hecho, esta es la ley número uno de la publicidad. Yo que estudié eso, es la ley del mínimo esfuerzo aumentan las ventas. Si tú tienes algo mejor, pero por lo que tienes que hacer más barato, mejor, tiene todas las condiciones que tú puedas querer y que, pero que tienes que hacer dos o tres pasos antes de obtenerlo. En cambio, algo que está un poco peor es más caro, etcétera, pero que solo tienes un paso para obtenerlo, va a vender más el del primer paso. Poca gente se va a detener a reflexionar si es de verdad lo que le conviene. Lo que ve es la facilidad. La facilidad aumenta absolutamente las ventas. Entonces, desgraciadamente, pues así llevamos nuestra vida. No nos gusta, por ejemplo, tomar la salud de nuestras manos, que últimamente pues somos bastante víctimas de la industria farmacéutica, que desgraciadamente ya no quieren nuestro, bueno, yo creo que nunca la ha querido. Desde que se montó las grandes farmacéuticas, nunca han querido nuestro bien. De hecho, la forma en cómo llegaron es terrible, ¿no? O sea, empezaron todas esas farmacias que tenían, eran droguerías, ¿no? Que tenían fórmulas magistrales. Lo que fue haciendo el primero que se le ocurrió, no me acuerdo si fue Bayer. mm, Bueno, no quiero acusar a nadie justamente, pero bueno, los demás son culpables también. Pero bueno, el, el que empezó, solo tengo Bayer o Pfizer en la cabeza, pero bueno, el que empezó fue recorriendo estas droguerías y patentando las fórmulas. Y así comenzó con un robo, la, con un robo feo, ¿eh? Y lo hicieron por todo el mundo occidental. eh, y una vez que tenían la patente ya no podían usarla, ¿no? Los demás. Entonces, bueno, de una forma salvaje y terrible. Y algunas las compraron para desaparecerlo, porque funcionaba. Entonces, si tenían una fórmula magistral, la desaparecían y ponían algo que funcionaba menos para poder venderlo masivamente, porque si tú vendes un medicamento que con una sola toma ya te curó, pues no tienes mercado. Entonces, muchas fórmulas están compradas para desaparecerlas, ¿no? Que no se produzcan más y se pueda vender algo que es peor, pero que tienes que consumir mucho, ¿no? Entonces, pues para evitar esto tendríamos, al ver que se ha desaparecido la buena voluntad de esta industria, pues tendríamos que tomar la salud en nuestras manos de otra forma, ¿no? Investigar, leer, etcétera. Y pues es mucho esfuerzo y el panteón se llena cada vez más con la gente que ingenuamente ha creído en estas personas, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido,
si yo puedo elegir el médico que quiera, ¿no? Pero curiosamente no puedo elegir, no tengo la opción de alguien que de verdad se interese por mí, casi es rarísimo, sí podría haber, pero es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues por este concepto de libertad ha habido muchas peleas, ¿no? Es quién, quién, por ejemplo, dicen, es que tu libertad acaba donde empieza el derecho de otro. Y luego empiezas a discutir, bueno, pero ¿dónde empieza el derecho del otro, no? Yo, si le quito derechos, pues tengo más cancha, ¿no? ¿Quién será ese otro? Entonces, ha habido muchísimas, eh, pues, cuestiones, por ejemplo, que una persona que es libre de esclavizar a otros, por ejemplo, de, soy libre, si puedo hacer lo que sea, pues entonces también soy libre de privar de la libertad a una persona, ¿no? Pero entonces, si esa persona no tiene el mismo derecho que yo, pues no existe la libertad, ¿verdad? Y además me arriesgo a que si esto es válido, pues también puedan hacérmelo a mí. Así que bueno, la sociedad conforme el ego va creciendo, se va acotando, ¿no? Entre más reglas y normas hay, entre más leyes, policía y control, más degenerada está la sociedad, porque una sociedad que estuviera basada en la conciencia no necesitaría tantas leyes. De hecho, el maestro Averamento, Jesucristo, el Jesús de Nazaret histórico, solo dio dos. Fíjense qué simple. Dijo dos reglas y te aseguro que con eso la gente viviría totalmente en paz. Y la primera regla es amar a Dios por todas las cosas. Y la segunda, al prójimo como a ti mismo. Y ya, se acabaron. En cambio, el Código Penal español, por ejemplo, tiene 3/4 de millón de leyes, 750.000. ¿Cómo vas a hacer cumplir 750.000 leyes? Pues no se puede. O sea, no se puede. ¿Quién va a vigilar todo eso? Solamente acuden a ellas por alguna conveniencia puntual, ¿no? A algunas leyes, no todas, pero obviamente en 750.000, ¿cuántas puede haber de verdad? O sea, está complicado, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente fascinada por la idea de libertad ha ido a las armas, ha hecho revoluciones, pero cuidado que no todas ha habido revoluciones legítimas, pero no todas han sido legítimas. Normalmente, la mayoría ponen a un tirano para bueno, quitan a un tirano para poner al otro. O sea, no sabes a quién vas a poner. Fíjate la revolución cubana, ¿no? Quitaron a Batista, que era un carnicero desgraciado, y pusieron a Fidel Castro, que terminó siendo un carnicero desgraciado. Así que aquellos héroes de la Revolución Cubana, pues realmente no sabían a lo que iban, porque si hubieran sabido que les iba a salir mal, no hubieran dado su vida, ¿no? En cambio, por ejemplo, la Revolución Mexicana sí que sirve. O sea, no hay de revoluciones a revoluciones. O sea, sirvió en un sentido, después ya con el tiempo todo se desvirtúa, ¿no? Después ya cuando vino ese partido que estuvo tantos años en el poder, no lo voy a mencionar por no hacerle publicidad ni en este medio tan pequeñísimo, este, pero después pues ya terminamos esclavizados, o sea que a pesar de que sí hizo muchísimas mejoras la Revolución Mexicana y fue determinante en el futuro de México, al final terminamos habiendo puesto otro tirano, ¿no? Otro dictador. Complicado, ¿eh? Muy complicado. Entonces, que siempre hay que evaluar hasta qué punto esto de las revoluciones de sangre y aguardiente nos lleva a algo, ¿no? Normalmente no. Normalmente estamos sirviendo como carne de cañón. Si no eres tú quien se va a quedar con el poder, eres carne de cañón. Así que cuidadito. Entonces, siempre podemos encontrar pues muchas
formas encontradas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en estos tiempos, por ejemplo, citando lo de Argentina, ¿no? Los liberales están intentando, están liberales contra socialistas, ¿no? Y en realidad los dos piensan que van a liberar al pueblo, o bueno, más bien quieren que la gente piense que los van a liberar, pero los dos son dictadores, ¿no? Y con los dos, desgraciadamente, les va a ir mal al pueblo argentino, sintiéndolo mucho, ¿eh? Yo quisiera que prosperaran como todos, pero no se ve un buen presagio. Mm. Esto es de la libre empresa, pues ¿qué quieres? Ser libre para hacer libre empresa. ¿Y qué es libre empresa? ¿Beneficiar a todos? Pues no. Beneficiarse unos cuantos a costa de muchos, ¿no? Y los socialistas, ni digas, ¿no? O sea, es bien, ¿cómo es? Dice, bienes de todos, bienes de ninguno, ¿no? Y quién está al mando de esos bienes, pues es el dueño, ¿no? El dictador, con la Cristina Kirchner esta nefasta, ¿no? Y yo no estoy defendiendo a mi ley, ¿no? Estoy diciendo que a los pobres les va a ir mal de las dos formas, ¿no? Algo parecido sucede aquí en España. Pero bueno, ni entro en eso porque ni, ni 40.000 minutos nos van a alcanzar. La cuestión es que la gente bajo racionamientos fascina a los demás, ¿no? Diciéndole, te vamos a liberar haciendo esto, te vamos a liberar haciendo lo otro. Y nosotros vamos como borregos, ¿no? Al matadero. Y con eso nunca vamos a, a arreglar nada. Entonces, según la mente, pues cada cosa diferente va a ser libertad y siempre va a andar atropellando a los demás. La mente, pues, está condicionada por el ego y según el ego de cuál va a querer algo para sentirse libre. Entonces, pues ahí va a haber un problema muy grande, ¿no? Entonces, hay un filósofo, pero bueno, Emmanuel Kant, en la crítica de la razón pura. Bueno, me río porque es muy difícil a mí me pareció difícil de abordar a Kant, ¿no? Porque no entendemos, ¿no? Lo que él dice de, por ejemplo, la cosa en sí, ¿no? Y bueno, creo que voy a tener que, este, que saltar esta parte porque quiero llegar a la neta antes de que se acabe el tiempo o se me acabe la batería o lo que sea. Sí, ya me está diciendo que se acaba el tiempo. Bueno, entonces, pues no es por nada, pero no somos libres. Aunque se sienta que somos libres, no somos libres. Estamos en un sistema preconcebido y se nos ha dicho qué pensar, que es lo más grave, porque todavía a lo mejor si mi cuerpo físico estuviera encerrado en cierto espacio, ni cuenta me daría que no soy libre, como el show de Truman, ¿no? El Truman pensaba que era libre y estaba en un set gigante de televisión, ¿no? Entonces, este, pues a lo mejor de esa forma eh, me pienso que soy libre. Pero si mi mente puede ser libre, a lo mejor en un lugar pequeño no importa, puedo estar. Pero es que se nos ha dicho qué pensar y eso es un problema muy grande. Nunca va a venir esa libertad de pensamiento hasta que no accedamos a las facultades superiores de nuestro ser. La verdadera realidad, la verdadera felicidad y la verdadera libertad están en los planos superiores. Pero no quiere decir que yo me tengo que ir a los planos superiores. Quiere decir que mi mente, o más bien mi esencia, mi alma, tiene que poder acceder a esos planos superiores. El único momento en que somos libres es cuando estamos usando nuestra conciencia, cuando actuamos a conciencia, ¿no? Como se dice vulgarmente. Eh, Voy a actuar según mi conciencia, ¿no? Y si llega a ser verdad que mi conciencia es la que está despierta, puedo hacer. Es el único momento en el mundo en que en contacto con mi ser, actuando mi conciencia, puedo accionar y que esté haciendo algo, no que me esté sucediendo algo. Porque cuando me sucede algo,
estoy hipnotizado, vagando como el barco, sin ancla ni vela, sin dirección, sin timón. Y y cuando estoy despierto, cuando estoy aquí y ahora en recuerdo de mi ser, tal vez pueda hacer el ser es mi vela, ¿no? Mi corazón, mi guía interno es mi timón, mi propia conciencia es mi ancla. Cuando yo tengo esas herramientas, entonces sí puedo navegar, ¿verdad? Entonces, cómo voy a llegar a algo mejor, ¿no? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo se va a mejorar? ¿Cuál es la revolución que sí vale, que sí es válida, con la que voy a transformar a la sociedad? Pues es usando mi propia libertad, esa chiquitita que es tan pequeña como el espacio que queda entre un violín y su estuche, ¿no? Por dentro, que casi nada para que no se mueva el violín, ¿no? Pero ese espacio es el que me queda a mí de libre albedrío y con el que yo puedo trabajar para revolucionarme a mí mismo y así revolucionar a la sociedad. Si una persona se transforma, la sociedad se transforma. No hay otra forma de hacerlo. Hubo un proceso de transformación en, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla. Él se transformó solo, llegó a la conclusión de que ya no creía en la iglesia, de que ya no creía en esto, y, en el virreinato y tal. Dentro de él se transformó y se fue a liberar al pueblo mexicano, ¿no? Simón Bolívar, por ejemplo. Los mismos profetas, ¿no? Jesucristo era un revolucionario, pero no era un revolucionario de armas, sino de conciencia. Y pues la primera transformación es la propia. Una vez que logramos liberarnos nosotros, podemos liberar a los demás. No podemos hablar de conceptos, ponernos de acuerdo, ni mucho menos. Bueno, esta vez termino un poquito antes porque también se me va a acabar la batería. Pero bueno, nos quedaban 3 minutos. Este, yo creo que no, sí es difícil, pero yo creo que queda bastante claro, ¿no? Eh, Podremos hablarlo o expandirlo posteriormente. Pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Un gran abrazo a todos.